Lo correcto sería comenzar lo primero presentándome. Soy Pedro, hermano mayor de Alejandro Jiménez Dorado. Esta historia hablará de él, mi hermano, y de su familia. Me ha preguntado si me gustaría contarla a mí y aunque soy un chaval más bien timidillo y reservado, esto que supone mucho esfuerzo me parece al mismo tiempo un homenaje que le puedo ofrecer a Alejandro. Será una manera de volver a estar con él y, sobre todo, de expresar sentimientos que me he guardado para mí también. Así intentaré comprender muchas cosas que por la edad no podía asimilar y porque después tal vez no las quise ver porque no me dolieran demasiado. Nosotros somos una familia sencilla y muy trabajadora de Villamartín, un pueblo de la Sierra Norte de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Yo tengo ahora 16 años. Además de Alejandro, también tengo una hermana, Nadia, de 3 años. Es tan revoltosilla que a veces parecen 2 niñas en lugar de una sola. A pesar de que Alejandro nos dejó, siempre seremos 3. Uno ya sabe que siempre será así, que hay cosas que no te las quita nadie. No sé si se me pasará o no con el tiempo, pero cuando lo nombro o tan solo pienso en su nombre, Alejandro, siento revolotear su cara redonda y morena a mi alrededor con su sonrisa grande y tan peculiar con su dientecito roto. Sus gestos se fueron transformando como les suele ocurrir a los niños enfermos de leucodistrofia. Sus ojos grandes y caídos, la cabeza inclinada. Me llega su alegría de cuando me veía aparecer por la puerta. Y aunque duele mucho, no se quiere olvidar nada. Cuánto echo de menos no verlo a nuestro alrededor, su sillita, sus ruidos tan particulares que por pequeños que fueran nos entendíamos a la primera, su risa, su peculiar giro de cabeza cuando algo quería. Incluso sus quejas de dolor, que solo recordarlas nos duelen todavía en los adentros. Y bueno, fue muy precoz para decir las primeras palabras, tanto que con 4 meses, comenzó a decir pa, 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 pa. También fue muy precoz para dar los primeros pasos. A los 9 meses caminaba agarrándose a un dedito. Le costaba mucho soltarse. Creíamos que le daba miedo, así que se recorría la casa del sillón a una silla, de la silla al mueble o gateaba, y en cuanto nos descuidábamos, estaba en la calle agarrado a la pared y llamando a la vecina. Mi madre ya le había comentado a la pediatra en más de una ocasión lo raro que le parecía que Alejandro no acabara de soltarse, que en lugar de avanzar retrocedía en cuestión de andar, se caía con frecuencia, eso que no se soltaba de nada ni de nadie para dar un paso solo. La pediatra no le dio mucha importancia, podría ser lo que mis padres sospechaban, que tuviera miedo. Decidieron esperar, como recomendó la pediatra, hasta que tuviera 18 meses y observar la evolución antes de tomar otras medidas. La evolución fue que Alejandro iba perdiendo movilidad, se caía cada vez más a menudo y comenzó a no girar la cabeza para mirar hacia otro lado, giraba el cuerpo entero. Mis padres lo recalcan, pero yo lo recuerdo, que a partir de los 3 meses Alejandro comenzó a llorar mucho por las noches y no solía ser por ninguna necesidad, era, según ellos, un llanto de dolor que mis padres no sabían a qué achacar y que persistió mucho tiempo. Pero que un bebé llorase no le causaba mucha extrañeza a nadie. Según parece, hay bebés que son llorones porque sí. Fue a raíz de esta suma de síntomas cuando la pediatra decidió que lo viera el neurólogo del hospital de Jerez. Tenía unos 21 meses aproximadamente cuando lo vio la neuróloga de Jerez por primera vez y decidió ingresar a Alejandro para hacerle una serie de pruebas que determinarían qué le ocurría. Después de unos 10 días de estar ingresado y muchas pruebas, el diagnóstico de la neuróloga fue que Alejandro estaba quejado de una enfermedad llamada Charcot-Marie-Tooth. Según cuentan mis padres, fue un palo tremendo para ellos. Les dijeron que era una enfermedad neurológica degenerativa. Lo peor que le podía ocurrir al niño es que acabara en una silla de ruedas, pero que su capacidad intelectual no se vería afectada. Una de las recomendaciones de la neuróloga era que debíamos estimular a Alejandro para que conservase la movilidad. Y como perdía el equilibrio a la mínima, mis padres habilitaron una habitación de la casa para que él se sintiera más seguro y para que no se dañara si se caía. Por las tardes, todos los días de la semana, mis padres y yo, y a veces alguna de mis tías, pasábamos allí un ratito jugando con Alejandro hasta que lo veíamos cansado.
Nos poníamos en las esquinas para que se forzara a caminar de un lado a otro. Sabíamos muy bien qué juguetes le gustaban más y cómo estimularlo con ellos para que se moviera. Y muchas veces lo vimos esforzarse con dolor y poco a poco fuimos comprobando que simplemente no podía. Este sí fue un sufrimiento para mi hermano añadido, inútil, innecesario, un error que nos escuece todavía mucho. Y cuando digo mucho, es que es mucho. Y digo lo mismo respecto a los ejercicios de rehabilitación prescritos por la neuróloga de Jerez. Yo ahí no estaba presente, pero me imagino cuánto le dolería, porque ese dolor fui testigo muchas veces en aquella habitación de casa, que si bien estaba llena de colores y juegos, se convirtió en algo muy trabajoso para él. Esto solo duró 2 o 3 meses, pues llegó a no dar un paso, a no querer, a llorar y poner gestos de auténtico dolor. Y todo para nada, la verdad. Eso es lo que me llena de rabia. Tanto trabajo de Alejandro para nada. En vista de que Alejandro empeoraba, ya que cada vez se movía menos y comenzaba a hablar con dificultad, mis padres trataron por todos los medios de que le dieran una cita con la neurólogo, pero según cuentan era misión imposible. Cuando al fin mi madre consiguió hablar de nuevo con ella por teléfono, la doctora le dijo que como estaba de guardia le podían ver por urgencias. Fueron de inmediato. Entre la neuróloga y otra exploraron a Alejandro, y como al parecer no le encontraron en principio nada que no entrara dentro de lo previsible de la supuesta enfermedad, les prescribieron 2 fármacos y les dijeron a mis padres que precisarían una silla especial. Pero sí debieron de notar algo que no esperaban, porque al día siguiente, al volver de Jerez, la doctora llamó a mis padres para que llevaran de nuevo a mi hermano, pues querían hacerle una resonancia. En la farmacia en la que suele comprar mi madre tan solo tenían uno de los fármacos que le recetaron. El otro fármaco era un compuesto que debían preparar en otra farmacia. Cuando mi madre iba en el coche con Alejandro a recoger este segundo fármaco, vio por el retrovisor que mi hermano ponía los ojos en blanco y que comenzaba a convulsionar. Se paró para atenderlo, pero rápidamente arrancó para llevarlo al ambulatorio a que lo vieran. Aunque cuando llegó al ambulatorio, Alejandro parecía estar mejor. El médico recomendó llevarlo al hospital cuanto antes. Mis padres ya no se fiaban en absoluto de la neuróloga de Jerez. Sevilla y Cádiz están más o menos a la misma distancia de Villamartín. Tenían muy buenas referencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y allí fueron. Nada más pasar a urgencias, mi hermano comenzó de nuevo con las convulsiones, y aunque parezca una atrocidad decir esto, fue una suerte. La verdad es que este hecho aligeró el proceso. Lo pasaron rápidamente a hacerle pruebas y se quedó ingresado para determinar qué le ocurría. En una semana más o menos tuvieron parte del diagnóstico definitivo. Se trataba de una leucodistrofia. Las explicaciones fueron más bien escuetas, formales y atendiendo a las preguntas que mis padres les iban planteando hasta llegar a lo que podían esperar. Tras una pérdida paulatina de facultades, Alejandro acabaría muriendo en el plazo de unos años sin concretar. Desde el primer momento les dijeron que las pruebas apuntaban a que la variante de leucodistrofia que padecía Alejandro era la metacromática. Y 20 días después de que a mi hermano le dieran el alta, llegaron los resultados genéticos confirmando que Alejandro estaba afectado de leucodistrofia metacromática. A pesar de que el diagnóstico no podía ser peor de lo que fue, mis padres sintieron que en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla estaban en buenas manos y se sintieron seguros con respecto a Alejandro. Todo fueron facilidades y un trato médico siempre correcto y adecuado. Al regresar de Sevilla, ahora que lo pienso, en mi casa hubo algunos cambios. Y no me refiero a la casa, sino en nosotros. Por ejemplo, mis padres habían sido de salir por ahí, con los amigos o los hermanos y tomarse su cervecita. De lo que se trata, vamos, de disfrutar de la vida, y la disfrutaban con sus hijos. Tener un hijo enfermo ya les había mermado bastante las ganas y la alegría, pero a la vuelta de Sevilla era como si a los dos les hubieran puesto boca abajo y no supieran encontrar un espacio donde posar los pies y sentir que estaban en la tierra. Les veía mirar a mi hermano y parecía que miraban un tesoro a punto de desaparecer. Mi padre, al regresar de Sevilla, se puso a investigar delante del ordenador en un principio.
Después no se le han puesto por delante ni idiomas, ni fronteras, ni puertas a lo que tocar. Nada. Lo intentó todo. No dejó una piedra por mover por si allí había una solución. Y apuesto lo que sea que todavía cree que tendría que haber hecho más. Y que en algo se han equivocado otros y en especial él mismo. Siente que no debe ser tan difícil regenerar una mielina. Y eso le hace todavía desconfiar sin saber muy bien de qué. Dado que ya voy siendo adulto y salgo con niñas, me explicaron más o menos en qué había consistido la enfermedad de mi hermano, y que cuando quisiera tener hijos o antes sería necesario que me hicieran las pruebas pertinentes para saber si soy o no portador de la mutación. Por la época en la que Alejandro estuvo erróneamente diagnosticado, estuvimos una semana de vacaciones en Tenerife con algunos de los hermanos de mi padre y su familia. Allí Alejandro se lo pasó en grande. Es verdad que el agua no la quería ver ni en pintura. Le acercábamos y encogía los pies como si el agua le fuera a morder. No sé, tal vez fuera que le causara algún dolor. ¿Cómo saberlo? Uno de esos días fuimos al zoo y a Lale le llamaron mucho la atención las focas. Y al regreso, mientras caminábamos por el pasillo del hotel hacia las habitaciones, a uno de mis tíos le dio por imitar a las focas delante de Alejandro. Sencillamente mi hermano se partía de risa viéndolo. Yo creo que Lale lo intuía y se empezaba a reír antes de que mi tío comenzara la gracia. Otras veces también le preguntaba: ¿qué quieres, un cigarrillo, tío Moña? Cierra los ojos si es que quieres. Cuando Alejandro dejó de hablar le enseñamos a que levantara una manita para responder que sí a lo que le preguntáramos y también a cerrar los ojos para lo mismo, y lo cerraba al instante. Mi tío le ponía un cigarrillo, apagado por supuesto, y mi hermano nos regalaba aquellas carcajadas tan suyas, o una de esas sonrisitas pícaras que venía a decir: esto está mal. Si bien a mis padres la enfermedad de Alejandro les cambió la vida, no por eso se encerraron en casa. Según me cuentan, hay personas que suelen ocultar en casa a sus hijas o hijos enfermos o con alguna minusvalía, pero mis padres no. A todas partes que se consideraban apropiadas acudían o acudíamos con mi hermano. Intentaron que disfrutara de la calle, de la familia y amigos, de cualquier cosa. Si eran carnavales, al primero que se disfrazaba y pintaba era Lale. En las ferias se le montaba en los cacharritos más asequibles en brazos de algún mayor, y se le veía muy contento, en especial en el tren de los escobazos. Mi padre dice que le llamaba mucho la atención la manera en que los demás, los desconocidos, miraban a Alejandro. Sobre todo, cómo le miraban los niños. Como si vieran en el Lale una luz que les atraía, que les llamaba. Le observaban sin ningún pudor, con seriedad y naturalidad, reconociendo que algo le ocurría, y en el reconocimiento siempre había alguna suerte de empatía que a mi padre le llenaba de ternura. Ha habido otras cosas buenas a lo largo de estos años tristes. La mejor de ellas, que hace 3 años nació mi hermana Nadia. Según mis padres, el embarazo de Nadia fue el único de los 3 embarazos no buscados. Tanto fue así que estuvieron dudando si seguir adelante con el embarazo. Y se dirían que antes de tomar una decisión mejor, someterse a las pruebas genéticas. Y así lo hicieron. Y supongo que al saber que el feto no era portador y que se trataba de una niña, mis padres decidieron seguir adelante con el embarazo. Eran jóvenes y sacarían tiempo de donde fuera para atender al bebé y a cada una de las necesidades de Alejandro. También le animó el hecho de que un médico de Sevilla les comentara que si en un futuro tuvieran otro hijo, tal vez las células madre del cordón umbilical podría serle útiles a Alejandro. Por desgracia, no fue así. Cuando nació Nadia, ninguna investigación respecto a la enfermedad de mi hermano había adelantado en ese sentido. Uno se entretendría contando solo esos recuerdos que te sacan sonrisas, esos que son los que queremos conservar. Pero hay que entender que un libro como este también debe ser útil y que mostrar la peor cara de lo que le pasó a mi hermano y a los que le queríamos ha de servir para que se muevan conciencias. Cuantas más, mejor, para conseguir que instituciones, gobiernos, farmacéuticas, médicos, hospitales, que se investigue. Por favor, que se investiguen las enfermedades raras o minoritarias para que ningún padre o madre tenga que oír nunca, jamás,
que no hay nada que se pueda hacer por su hijo. Se saben las causas, los efectos, la evolución. ¿Cómo puede ser tan difícil encontrar una solución? A los que entendemos poco casi nos resulta increíble que no se pueda generar la mielina o conseguir una mutación que se sabe a qué gen pertenece. Así es que, por favor, si parece que la solución está ahí, el alcance de la mano, que nadie jamás pierda a su hermano, a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su primo, simplemente porque esto les ocurre a 4 y es poco rentable. He aprendido demasiado pronto muchas cosas. Hubiera preferido aprenderlas cuanto más tarde mejor. Una de ellas es esta, que estamos en este mundo en función de rentabilidad para otros. ¡Ea! Que no valemos. En cuanto valor de vida, una mierda. Qué triste, sí, pero es categórico. Casi al principio de esta búsqueda incesante por encontrar algo que curara a Alejandro, mi padre se tropezó con la asociación ELA España, con la que se puso en contacto de inmediato por teléfono. Allí le volvieron a decir que de momento no había para esta variante de leucodistrofia solución alguna, pero que recibirían cualquier tipo de ayuda que la asociación les pudiera ofrecer. Recuerdan un encuentro que organizó ELA España en Burgos con familias y niños afectados de metacromática. La asociación cuidó de los padres por una parte y cuidó de los niños enfermos por otra. Fue una tregua, un descanso y un reconocimiento en los demás. Al principio se extrañaron de sí mismos, incluso por disfrutar del encuentro. Y esto les ayudó a constatar que la vida sigue pese a las circunstancias. Aunque después venían los bajones, el mirar a Alejandro y ver que cada día iba perdiendo facultades. Es un golpe tras otro, el que ya no camine, el que ya no hable, el que se le caen los ojitos, que le cuesta sostener la cabeza, que cada vez traga peor, y decirse sí, la vida sigue para nosotros, mientras que a él se le va acabando. En la búsqueda sin tregua de mi padre a través de la red, se tropezó con que en un hospital de Dinamarca había abierta una línea de investigación con un fármaco para afectados de metacromática. El primer paso fue consultarlo con el Hospital de Sevilla y con ELA España para ver si Alejandro podría entrar en los ensayos con el fármaco. Pese a que la asociación ya veía que sería difícil porque Alejandro se encontraba en un estadio muy avanzado de la enfermedad, se pusieron con las gestiones. Pero entre tanto, mis padres acudieron a las televisiones con tal de encontrar ayuda en este sentido. Y fue aquí, en Canal Sur, donde llamó por teléfono una señora diciendo que tenía un sobrino que vivía en Dinamarca y que tal vez pudiera echarles una mano. Se trataba de Joaquín. Alejandro, Pedro y Dolores llegaron a Copenhague el día 14 de abril por la mañana. Al aeropuerto fuimos a recogerlos Ulla Johansen de Cimenex y yo. Tal y como lo recuerdo, nos fuimos directamente al Rigshospitalet, donde nos recibió la doctora Christine y nos explicó el test que le iban a hacer a Alejandro. Era un test del que sabrían sobre la marcha si Alejandro era candidato o no para entrar en el programa de prueba de la medicina. Desde el principio, la doctora Christine tenía bastantes dudas sobre las posibilidades de Alejandro, ya que, como lo recuerdo, Alejandro se encontraba en un estado de la enfermedad demasiado avanzado como para creer que el medicamento pudiera ayudarle. Después del test, que duró poco, como una hora o así, la doctora nos reunió y nos contó lo que había estado mirando. También nos dijo que, desafortunadamente, Alejandro no podría entrar en el tratamiento. Recuerdo el varapalo de aquella noticia. Pedro intentó convencer por todos los medios a la doctora de que aceptaran a Alejandro, pero el resultado del test no dejaba lugar a dudas. La vuelta al hotel fue bastante confusa. Por un lado, desamparados por el resultado del test, y por el otro, intentando recuperar algo de positivismo, pensando que se había perdido una batalla pero no la guerra, y que una nueva puerta se había abierto, en relación con encontrar a alguien en España que pudiera tratar a Alejandro. El mayor problema, como yo lo recuerdo, era de índole económico. La medicina costaba muchísimo dinero, no me acuerdo de la cantidad, pero era imposible que se pudiera cubrir con fondos privados. Se necesitaba algún tipo de subvención. Después de dejar a la familia en el Hotel DGI de Copenhague, al lado de la estación central, yo cogí el tren para casa. Al día siguiente la familia volvió a España, Cádiz. Al primer lugar donde acudieron tras el fiasco de Dinamarca fue, como es de suponer, al hospital en el que trataban a Alejandro, el Virgen de Rocío de Sevilla, a exponer a sus médicos la experiencia y la migajita de aliento que traían de allí.
El neurólogo que había tratado hasta entonces a Alejandro puso todo de su parte para interesarse por el tratamiento de Dinamarca. Incluso ayudó a mi padre a redactar adecuadamente correos para interceder en diferentes instancias, para ver si aquí en Sevilla se pudiera conseguir. No fue posible. Y es ahora cuando mi padre, aunque le cuesta asimilarlo y no del todo, llega a entender que tras la investigación de Dinamarca había una farmacéutica y que también las enfermedades son cuestión de negocio. Que una línea de investigación no se improvisa de la noche a la mañana. Poco después el neurólogo de Alejandro se jubiló y Alejandro pasó a ser paciente del doctor Marcos Madruga. El doctor Madruga tampoco tenía la varita mágica que curase a mi hermano, pero en él mis padres encontraron a un aliado. Especialmente mi madre sintió desde el principio confianza y entendimiento. Mi padre refiere que además mostró mucha paciencia de su desesperación, ya que estaba siempre dispuesto a escucharle y atendía con prontitud a cada uno de sus correos, que no debieron de ser pocos. El doctor Madruga recuerda el caso de mi hermano. Yo en aquel entonces iniciaba mi andadura por este campo de la medicina, y obligado por las circunstancias, me puse al día en el conocimiento de la enfermedad de Alejandro, leucodistrofia metacromática. Cuando uno se enfrenta a diagnósticos como el de Alejandro, con el plástico que conlleva, se plantea interiormente muchos dilemas éticos, dudas sobre las decisiones que se deben tomar y sobre la información que debe darse a las familias. Las reflexiones profundas sobre estos dilemas, el estudio detallado de cada decisión, nos hace crecer, no solo como profesionales, sino también personalmente. Este crecimiento repercutirá en futuras decisiones sobre el caso que nos lleva y también sobre nuevos casos que nos plantearán dudas semejantes. No ha sido fácil para mí. La impotencia de no poder curar no se queda en la consulta. Se la llevas a casa, a la almohada, a tu familia. Como médico, queda el consuelo de haber hecho todo lo posible, de intentar aliviar síntomas, de acompañar, comprender y consolar a la familia, y de saber que estas experiencias, con aciertos y errores, harán mejorar la atención a otros niños, que los necesitan como profesionales y como personas. En este caminar se han planteado muchas propuestas de tratamiento y casi ninguna ha sido bendecida por el equipo médico. No es fácil decir que no a cualquier intento de curación, sea cual sea, de un niño con una enfermedad con un pronóstico infausto. Esto puede no entenderlo todo el mundo, e incluso puede verse como un acto despiadado. Sin embargo, la responsabilidad como profesional nos obliga a ser racionales, a poner en la balanza beneficios e inconveniencias de cualquier actuación, a ser objetivos, a evitar más daño aún para un paciente o unos padres desesperados. Con el caso de Alejandro ha sido así, habiendo antes estudiado en profundidad diferentes opciones de tratamiento, habiendo realizado reuniones con especialistas en el tema, habiendo consultado con los referentes internacionales de esta enfermedad. Al final, no hubo tratamiento curativo. Al borde de la desesperación por no encontrar vías de solución y ver que el tiempo corría contra Alejandro, por medio del semanario local de Villamartín el Brillante, se convocó una recogida de firmas vía online para que se comercializara en España el medicamento danés Metasin. Tampoco sirvió de mucho. Sería también Pepe Troya, uno de los cabecillas del equipo Alejandro, quien llegará a contactar con la Secretaría del Presidente del Gobierno, y que fue aquí donde le facilitaron el acceso al doctor Manuel Posada, director del Instituto Carlos III de Enfermedades Raras. Con este doctor, mi padre ha tratado mucho por medio también del correo electrónico. Mi padre le profesa a doctor Posada una estima superior por su disponibilidad, su sabiduría, sus informaciones, por mostrarse siempre cercano y amigable. También, sin duda movidos por la desesperación, acudimos a Navarra. Cuando salieron en la televisión, una especie de sabio, así decían que se hacía llamar, contactó con mi padre ofreciéndole la curación de Alejandro. Después de que en ninguna parte parecía haber solución para el Ale, mi padre recurrió al sabio, que siguió afirmando que él lo curaría. Pero claro, se hacía imprescindible una visita presencial para que viera al enfermo. Y los 4 emprendimos viaje a Navarra. A mí, a pesar de que era un crío, me sonaba aquello a cuento chino, aunque yo no decía nada, ya que lo referente a mi hermano y su enfermedad no lo acababa de entender. No tenía apenas información, yo era entonces pequeño. Pero sí que intuí que lo del sabio era un camelo. También a mi madre se lo parecía, la verdad, pero era tal la desesperación. Y el argumento de mi padre se basaba en que nada podíamos perder, que por qué no probar. Al fin llegamos a Navarra, de noche, al hotel,
y en el hotel nos visitó el sabio que miró y palpó a Alejandro. Dijo con toda convicción que él lo salvaría. Al día siguiente fuimos a ese despacho consulta, en el que se mezclaban olores de hierbas y de aceite de motor. Aquel hombre miró y palpó a mi hermano otra vez como si con sus manos y sus ojos pudiera extraerle el mal. Pero por si acaso recomendó una especie de autobronceador. Había que comprarlo en el Osti. Una serie de hierbas medicinales, inocuas por fortuna, y unas pipas de sésamo para que se las dieran mezclada en los yogures o en cualquier otra comida. Mis padres no perdieron el tiempo y, nada más salir de allí, fueron a comprar el autobronceador. Por la consulta les soplaron 150 euros. Para nosotros eso suponía un dineral, y eso, y lo que hubiera hecho falta, habría sido bien empleado con tal de ver una ligera mejoría. Lo que más les dolió a mis padres fue la engañifa, las malas artes de quien se aprovechan de la desesperación de otros. Al regresar a casa fue cuando les dio un vuelco, y se dijeron que había sido una locura ir a Navarra, y a pesar de todo le siguieron untando el autobronceador. Alejandro no mejoró nada, pero eso sí, se puso súper moreno, parecía un conguito. A través de internet, mi padre se informó de una farmacéutica italiana había sacado al mercado un medicamento para la mielina. Se puso en contacto con la farmacéutica, que le dio toda suerte de información e incluso les envió presupuesto. El precio era desorbitado. Antes de aventurarse, mi padre lo consultó con los médicos del Hospital de Sevilla. Ellos no tenían referencias del medicamento, así que no pudieron orientarle. Dejaron la decisión en manos de mi padre y bajo su responsabilidad si quería o no probarlo. Mi padre, sin la conformidad de los médicos de Alejandro, no se atrevió a hacer nada por miedo a perjudicar a su hijo. Bueno, estos son solo unos ejemplos. La lucha duró unos 6 años en los que mis padres no se permitieron una tregua ni un abandono. Nunca tiraron la toalla. No solo Alejandro se convirtió en la causa de mi familia, sino también en la del pueblo. Desde cualquier instancia se afanaron por ayudar, y cómo no, también la iglesia. Visitaban nuestra casa y estaban siempre pendientes de orar por mi hermano. Puede parecer un poco frívolo hablar de dinero en medio de la historia de Alejandro, pero nos parece que no es nada frívolo, ya que hasta el mínimo movimiento requiere dinero. No me cansaré de repetir que la prioridad de mis padres durante esos años fue Alejandro. No había otro horizonte que intentar salvarlo. Esto supuso que el trabajo de mi padre, como supongo se entreverá aquí, resultase resentido, y era entonces la única fuente de ingresos de la familia. Y fue la familia la que se volcó en ayudar en lo que estuvo en su mano. Cada uno a su manera, cada uno en lo que pudo. Tener una persona dependiente en una familia supone un gasto añadido importante y requiere el cuidado de otra persona las 24 horas del día. Y bien que Alejandro era un niño, y que hubiera necesitado atención continua de todas formas, pero ya vemos que pasa lo mismo cuando en una familia hay un dependiente adulto. Mis padres veían cómo los gastos se iban multiplicando y los ingresos reduciendo. Empujados por algunos de mis tíos, decidieron poner huchas repartidas por los establecimientos del pueblo. Mi padre al principio se negó en redondo, pensando que, en un lugar donde nos conocemos todos, siempre se oiría alguna crítica al respecto, y que el simple hecho de tomarse una cerveza fuera de casa dispararía algún comentario de que se la tomaba a cuenta de lo recogido en las huchas. Al final mi padre tuvo razón, pero eso no desmerece ni mengua la generosidad de la inmensa mayoría de Villamartín con Alejandro. Fueron tantos y tantos los gestos de apoyo y ayuda que sería largo enumerar cada uno de ellos. Así que, aunque no aparezcan reflejados todos aquí, damos las gracias a cualquiera que echó una mano, regaló una sonrisa o propuso cualquier idea con tal de ayudar. Comenzamos a contar la historia de Alejandro en invierno, a primeros de febrero, y ya corre agosto cuando ultimamos detalles. Como decía, aún estamos en proceso de duelo, pero ya se nota que poco a poco vamos retomando la vida. En febrero, después de muchos años, entre mis tíos animaron a mis padres para que salieran a celebrar el Día de los Enamorados. Era la primera vez que salían desde que Alejandro no está. Les costó. Fue duro. Dicen que hablaron continuamente de mi hermano, pero se sintieron satisfechos de haber afrontado el abismo de salir. Enfrentarse a la vida durante el duelo de un hijo me parece, porque lo ven mis padres, como una barrera de obstáculos que es preciso ir superando. Y esto es también otro ejemplo que nos dan a los que estamos a su lado. Pero volvamos a Alejandro. Cuando comenzó el proceso de la enfermedad, Alejandro iba a la guardería, aunque después del diagnóstico definitivo
mi madre decidió cuidarlo ella en casa. Ya lo he dicho, no quería perderse un minuto con él, y pensaba, como piensa la mayoría de madres, que nadie como ella para cuidar a su hijo enfermo. La casa se convirtió en una enfermería que mi madre administraba con auténtico rigor. Así que, cuando iban a los hospitales, era ella, mi madre, la que explicaba a los demás, médicos o enfermeras, las necesidades de Alejandro, las reacciones, los síntomas. Con la paciencia infinita de mi madre para dar de comer a Alejandro, retrasó todo lo que pudo el colocarle la sonda gástrica. Se la pusieron el último año, cuando ya le resultaba imposible tragar. Si mi padre se ha ocupado del cuidado externo del Ale, buscando y buscando, el cuidado cercano, el minuto a minuto de Alejandro, ha correspondido a mi madre. Como iba diciendo, Alejandro se quedó en casa una vez se supo lo grave que era su enfermedad y al ver cómo iba perdiendo facultades. Qué penita cuando dejó de hablar. Ya he mencionado que cantaba y nos daba con mucha gracia las buenas noches o una hasta mañana con su media lengua. Y es que no sé, me parece que hablar es lo más especial que tenemos las personas, ahora me doy cuenta de eso. No poder moverse era diferente, pero que no pudiera hablar, es que me parece mentira que entonces yo no le diera a eso la importancia que ahora le doy, como si pasar de hablar a que te dijera sí o no levantando la manita o cerrando los ojos fueran cosas que pasan sin más. Cuando tenía unos 3 añitos ya había perdido toda movilidad y siempre estaba en su silla. Como todavía comía bien y era tan tragón, dentro de lo que cabe estaba fuerte y por lo demás bastante sano. Había que tener mucho cuidado para que no pillara bronquitis, a la que estos niños son muy propensos, ya que se mueven poco y enseguida acumulan flemas. Mis padres no recuerdan exactamente si fueron 6 o 7 veces las que fue preciso ingresar en el hospital a mi hermano. El primer año a causa de los ataques epilépticos hasta que se lo regularon con medicación, después siempre por los mismos motivos, bronquitis o neumonías. Bueno, además iban con Alejandro a Sevilla a las revisiones cada 3 o 4 meses. Como estamos un poco lejos de Sevilla, los especialistas que le trataban, el neuropediatra, el traumatólogo, el nutricionista, intentaban que coincidieran los análisis y demás pruebas el mismo día, para que la estancia fuera lo más corta posible. También... Casi cuando estábamos acabando la historia del Ale, mi padre nos mostró una especie de diario, que comenzó cuando se puso el diagnóstico de mi hermano. Allí refleja su angustia, el miedo, el sufrimiento, los afanes, pensamientos, la pela. Muchas de las cosas que dicen ya están escritas aquí, pero me gustaría, antes de acabar, que apareciera una palabrita suya. Dicen cosas como: él nota que su estado no era normal como el de los demás, pero claro, es muy pequeño y no puede expresar, aunque todavía habla bien, sus sentimientos, sufrimiento o dolor. Un día, sin medir palabra con su mamá, que lo tenía en sus brazos, Alejandro agarró la medalla de su mamá aportada en su pecho, Nuestra Señora Virgen de las Montañas. Alejandro le dio un beso y su mamá, sin esperar que le fuera a contestar, le preguntó: ¿qué le pide la Virgen, campeón? Seguidamente, la respuesta que él tuvo fue: que me cure las piernas. Mi mamá no pudo contenerse y sus lágrimas cayeron de sus ojos como bloques de hielo. Me encanta levantarme escuchando el canto de un canario. Nuestro patio andaluz con sus geranios, aloe vera, jazmín, limonero, nuestras macetas de barro, esto es vida. Pero por muy bonita o placentera que sea esta tierra, de nada sirve cuando tienes un hijo que ves cómo se está yendo de poco a poco y nadie conoce el remedio para su enfermedad. Pero continúa mientras escribo, acabando con su cerebro, con su vida. Un día de diciembre, al regresar Alejandro del colegio, le advirtieron a mi madre de que habían notado que Alejandro tenía la nariz un poco moradita y los labios demasiado blancos. Mi madre no le dio mucha importancia, pues en ocasiones le había visto peor, aunque de todas formas lo llevó al ambulatorio. El médico de guardia había salido a una urgencia y regresaron a casa con la intención de volver más tarde. Mientras tanto, mi madre salió a comprar unas cosas que necesitaba y yo me quedé al cuidado de mi hermano. En ese intervalo, Alejandro empeoró y comenzó a hacer un ruido extraño, con la boca o con la garganta. Se lo dije a mi madre en cuanto que llegó y rápidamente corrió con mi hermano al ambulatorio. Vieron que estaba muy bajo de oxígeno y lo mandaron en ambulancia al hospital de Villamartín. Allí estuvo 2 días, pero en vista de que no mejoraba y que en el hospital del pueblo no cuentan con UCI, lo trasladaron al hospital de Cádiz. Alejandro estuvo ingresado 18 días en el hospital de Cádiz
hasta que lo estabilizaron, aunque seguía con un poco de fiebre. Estando en Cádiz, cuando mi hermano había mejorado un poquito, y siendo yo ya consciente y conocedor de la gravedad, pedí que me llevaran a verlo. No me arrepiento, pero simplemente al verlo me rompí. No hubiera querido que mis padres me vieran llorar. Fue inevitable, me di cuenta de que lo perdía, de que se me iba Ale. No me dejaron volver a verlo, tampoco yo lo pedí. Un día que Alejandro estaba especialmente pachucho, lo atendió una doctora que mis padres no conocían y nunca había visto a Alejandro. Cuentan que esta doctora estuvo pendiente de Alejandro casi al minuto, observando cualquier alteración. No lo veía nada bien, hasta que Alejandro comenzó a hacer unos ruidos extraños con la boca, y la doctora, al no tener UCI en Villamartín, creyó conveniente trasladarnos de nuevo inmediatamente a Cádiz. Según cuentan, Alejandro ya estaba agonizando. Después de 2 días en el hospital de Cádiz, Alejandro nos dejó. Ea, hermano, ha sido duro contar estas cositas, pero mira, he podido por ti, Ale, siempre por ti. Un rasgueo de guitarra y un redoble de percusión, que suban y vuelen con un poquito de mi alma para ti. Te queremos, Ale.